Estimados amigos de Testigos de Jehová y Público General, un saludo muy afectuoso a todos ustedes. Hoy día quería hacer un video para reflejar un punto muy interesante que he encontrado en mis investigaciones que yo hago sobre este escalafrio discreto, cómo se ha ido desarrollando a través de los años, qué cosas se enseñaba. Y yo les conté a ustedes pues que hasta 1927 la sociedad Watchtower, con todo el cuerpo gobernante que estaba dirigiendo la sociedad en ese tiempo, hasta 1927, que era el juez Rutherford con todos sus directores, que fueron nominados como el esclavo fiel y discreto de 1919, según señala Watchtower ahora. Este esclavo nunca pensó que ellos habían sido elegidos como ese esclavo fiel y discreto en 1919. Y yo ya he explicado pues que el señor Rutherford había escrito varios libros, varios artículos en Atalaya, diciendo pues que el único esclavo fiel y discreto en cumplimiento del texto de Mateo 24, 45 al 47 había sido el pastor Russell y nadie más. Y que el término esclavo, que está en singular en el texto de Mateo 24 a 45, la sociedad Watchtower creía que se refería a una sola persona y que esa persona había sido el pastor Charles T. Russell. Solamente a partir del año de 1927, el juez Rutherford se le prendió la idea de darle un significado más amplio al término esclavo, cambiándolo de singular a plural, y que ya ese término esclavo no se refería a una sola persona en particular, como hasta ese momento se creía que había sido solamente el pastor Russell. Ya lo hemos probado eso cuando he mostrado el libro El arpa de Dios. En la página 239, el juez Rutherford declara enfáticamente, diciendo que sin lugar a dudas fue el pastor Russell que ocupó esa posición del esclavo fiel y discreto de Mateo 24, 45 al 47. En el año de 1923, en Atalaya, del 15 de marzo de 1923, el jurado vuelve a publicar el mismo asunto que había publicado en el libro Arpa de Dios en 1921, y vuelve a repetir lo mismo, diciendo que la segunda parucía de Jesús había comenzado en 1874, y pocos años después de esa fecha nominó su esclavo fiel y discreto, que fue el pastor Charles T. Russell, y le encargó todos sus bienes de la tierra a él, exclusivamente al pastor Russell. Y eso fue lo que se creía y se enseñaba en la revista Atalaya de Sion, por el señor Rutherford y todos sus directores, ese supuesto nominado esclavo de 1919, que no tenían ni siquiera la mínima idea que habían sido ellos elegidos o nominados como tal. Por el contrario, ellos seguían insistiendo que ese texto de Mateo 24, 45, donde se habla de la primera nominación, se había cumplido con el pastor Russell en 1879, pocos años después de la segunda parucía de Jesús en 1874, y que fue él que inició la obra de sacar a la gente de la oscuridad a la luz maravillosa de las verdades que estaban en la Biblia, y que en 1884 creó la sociedad Watchtower para tener una entidad jurídica para poder publicar sus libros y revistas. Y esa fue la enseñanza que se había enseñado pues hasta 1927, señores. Digamos, hasta 1926 y enero de 1927. Y eso se enseñaba, que el único esclavo fiel y discreto que está en Mateo 24 en singular, dice la palabra esclavo en singular, fue el señor Charles T. Russell. Y así creían pues el señor Rutherford y los directores que ese texto que está en singular se refirió solamente al pastor Russell, que no había duda de eso, que él fue el único que había cumplido esa posición del esclavo fiel y discreto, el cumplimiento de esa profecía por única vez. Pero cuando llegó el año 1927, se le prendió él una idea de darle, pues, como he dicho, un significado diferente al término esclavo, que Mateo 24, 45 está en singular, y dijo que era un término que, si bien estaba en singular, tenía una connotación en plural de una clase colectiva de cristianos ungidos, que todos ellos en su conjunto, junto con el amo mayor, como el Maestro Jesucristo, formaban el esclavo fiel y discreto.
Y en 1927, en la tarde del 15 de febrero de 1927, recién se entiende, la Watchtower entiende recién en 1927 que es esclava de Mateo 24, 45 al 47, se refería a una clase colectiva compuesta de cristianos ungidos. Recién se entiende que ese esclavo que está en singular tenía la connotación en plural de una clase colectiva compuesta de cristianos ungidos. Y esa fue la idea. Entonces, por eso hace imposible que Jesús haya nominado a su esclavo colectivo en 1919, puesto que hasta 1927, hasta el mes de febrero, se entendía que ese esclavo era una sola persona y no una clase compuesta. Quiero que lo entiendan bien. Por eso cuando se dice en el Tratado de Stanley, el señor Guy Pearce, que Jesús hizo su primera nominación de su esclavo en 1919, es una gran mentira, porque hasta ese momento no se tenía ni siquiera idea que el término esclavo de Mateo 24:45, que está en singular, tenía connotación en plural de una clase colectiva de varias personas ungidas. Entonces, eso explica que es imposible que Jesús haya nominado a una clase colectiva como su esclavo en 1919, puesto que hasta 1927 se entendía que el esclavo de Mateo 24:45 no era una clase, sino era una sola persona, por eso estaba en singular el esclavo. Y en febrero de 1927, el señor Rutherford le da una nueva interpretación a este texto de Mateo 24:45, y ya no dice pues que es una sola persona como tanto había insistido en su literatura anterior, en el libro La Arpa de Dios, en las Atalayas, sino que ahora le dice que es una clase colectiva de cristianos ungidos. Entonces, quería comentar qué cosa fue qué explicación. Es un párrafo que es clave. Miren ustedes, un párrafo clave que me ha gustado mucho. Les voy a mostrar a ustedes un párrafo de la revista Atalaya del 15 de febrero de 1927, en la página 56, párrafo 55 de esa revista. El juez Rutherford da una explicación del por qué ya no podría ser una sola persona como se había querido antes, el esclavo fiel y discreto. Él había defendido esa teoría, que el esclavo era solamente el pastor Russell, puesto que la palabra esclavo estaba en singular y se pensaba que era una sola persona. No decía esclavos fieles y discretos, sino decía quién es el esclavo. O sea, se pensaba que era una persona, y hasta ese momento se creía que era el pastor Russell, que fue el pastor Russell que había muerto, pero que había sido él, y que Jesús le encomendó a él todos sus bienes para crear la ciudad Watchtower en 1874, para sacar a la gente de la oscuridad a la luz maravillosa de las verdades bíblicas, y que fue él el medio que Jesús utilizó para darle el elemento espiritual a él, para que él, como el esclavo discreto, lo diera a los domésticos. Y eso se creyó así hasta 1927, como ya les dije. Eso hace que sea imposible que se haya hecho o Jesús haya efectuado su primera nominación de su esclavo colectivo en 1919, puesto que hasta ese momento no se tenía ni idea que tuviera una connotación en plural de una clase colectiva, y menos aún que Rutherford y sus directores que estaban ahí, manejando la sociedad, ni siquiera tenían ni el mínimo pensamiento que ellos habían sido nominados para ser esclavos y discretos. Ya con eso deja pues sin argumentos al esclavo discreto de ahora. ¿Cómo pueden rebatir ese punto? Pero, ¿qué fue lo que dijo Rutherford para justificar el cambio de una persona que había sido el pastor Russell a que se convierta en una clase colectiva de cristianos ungidos, que formarían ahora, a partir de febrero de 2017 en adelante, el esclavo discreto? Una clase compuesta colectiva de cristianos ungidos. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Qué explicación dio él? Y encontré un párrafo muy, muy interesante que me hizo reflexionar. Y yo se los paso a ustedes para que ustedes se den cuenta cómo discernió pues Rutherford para poder justificar el cambio, ¿ya? Y entonces, veamos juntos acá. Aquí ven ustedes, pues, aquí en pantalla pueden ver la Atalaya del 15 de febrero de 1927, página 56. Aquí está el párrafo 55, que lo vemos acá a la derecha. Vamos a acercarlo un poco para poder ver mejor. Y dice como sigue. Voy a traducirles a ustedes para ver qué es lo que dice, ¿no? Y así, mire la explicación que da Rutherford, ¿no? Voy a traducir. Y dice, decir que el siervo fiel y prudente, o el esclavo fiel y discreto, específicamente se aplica a un individuo y a nadie más,
implicaría que una gran proporción de los miembros del cuerpo de Cristo no podía ser clasificado ya sea como fieles y discretos. Y eso haría violentar lo que enseña la Biblia, dice, lo que enseña las Escrituras, es aplicar violencia. Y dice pues que solo Dios ha prometido a quien es un siervo fiel, ha prometido preservarlo en este tiempo de estrés. Dice así, aquel siervo que es fiel, Dios le ha prometido preservarlo. Y sacan el texto acá de Salmo capítulo 31, versículo 23, que dice, oh, amen a Jehová todos ustedes que le son leales, fieles y santos. A los fieles Jehová los está salvaguardando. Y así el señor Rutherford consideró injusto que una sola persona del cuerpo de Cristo pueda ser el único fiel y discreto y todo el resto ungido. No, lo veía absurdo, lo veía ridículo, puesto que la Biblia dice que Jehová preserva a todos los que le son fieles, es decir, a todos los que son esclavos fieles y discretos. Y decir que el único esclavo fiel y discreto fue una sola persona sería violentar las Escrituras y dejar de lado a la gran mayoría de los que forman la iglesia de Cristo, dejar la mayoría de la iglesia de Cristo sin ser fieles y discretos, sin la protección y el salvaguardo de Jehová Dios. Entonces, yo me puse a pensar en esta explicación que dio este señor y he reemplazado la palabra, pues, que ha puesto acá en esta revista que dice, decir que el siervo fiel y prudente específicamente se aplica a un individuo y a nadie más. Y yo le he cambiado y lo he puesto así. Solamente he cambiado una palabra. Decir que el siervo fiel y prudente específicamente se aplica a 8 individuos, que son ahora de esclavo fiel y discreto, implicaría que una gran cantidad de miembros de la clase ungida no son fieles y discretos. Entonces, esos que no son fieles y discretos y que antes que se hiciera este cambio que ha hecho la Watchtower, que ha dejado de ser, les ha quitado la etiqueta a todo el resto ungido de ser fieles y discretos, y por lo tanto ya dejaron de ser fieles y discretos, y por ende ya no son preservados por Jehová, puesto que, como dice este artículo, y dijo Rutherford, la Biblia dice pues que Salmo 31:23 dice pues que todos los que aman a Jehová y que son leales y fieles son los que tienen la protección de Dios. Al decir ahora que solamente uno, como era antes, u 8, como se dice ahora, son los únicos que pueden ser esclavos fiel y discretos, deja una gran mayoría del resto ungido que compone la iglesia de Cristo como infieles e indiscretos. Y por ende no tienen la protección de Dios y no tienen tampoco la posibilidad de formar parte del cuerpo de Cristo. Porque un requisito importante para ser el cuerpo de Cristo es ser fieles y discretos. Por eso la Watchtower decía que el cuerpo de Cristo lo formaban los 144,000 que tenían la protección del Señor, de acuerdo a Salmo 31:23, porque estos eran fieles y discretos. Y era un requisito necesario ser fiel y discreto para formar parte de la iglesia de Cristo. Entonces Rutherford decía que no podía ser una sola persona fiel y discreto porque dejaría a la gran mayoría de la iglesia o cuerpo de Cristo, o sea, los 144,000, sin ser fieles y discretos y por lo tanto no merecedores de estar formando parte del cuerpo de Cristo. Por esa razón hizo este cambio dramático en 1927 el juez Rutherford para convertir a todo el cuerpo de Cristo, toda la iglesia de Cristo, en fieles y discretos, todos los 144,000 que van a formar parte del cuerpo de Cristo. Porque era necesario que todos los que iban a ir al cielo para estar con Cristo, tuvieran que tener esa categoría de ser fieles y discretos. Al hacer este cambio dramático el 6 de octubre de 2012, el cuerpo gobernante diciendo, ahora somos nosotros los únicos esclavos fieles y discretos, con esa declaración y con esa enseñanza y esa nueva doctrina, lo que ha hecho es golpear
por eso digo pues que el esclavo malo se ha manifestado, ha hecho golpear a sus hermanos coesclavos que tienen esperanza celestial para ser parte de la iglesia de Cristo, los ha dejado, fíjense ustedes, como infieles e indiscretos, porque ya les quitó la categoría de ser el esclavo fiel y discreto. Entonces, eso quiere decir que la gran mayoría de ese cuerpo de Cristo, que son el 99.999%, que no son fieles y discretos, solamente son fieles y discretos 8 babosos, que son de la misma clase ungida, diciéndole a los demás coesclavos, ustedes no son fieles y discretos, solamente somos nosotros 8. Y con eso lo que ha hecho es desembarcar del cuerpo de Cristo a la gran mayoría de los coesclavos que tienen esperanza celestial para estar con Cristo, cuyo requisito indispensable para ser parte del cuerpo de Cristo es ser fieles y discretos. Y eso es gravísimo, porque lo que ha hecho este esclavo malo, porque se ha manifestado el esclavo malo, es desterrar, sacarlos del cuerpo de Cristo a la gran mayoría de los ungidos, porque les ha dicho, ahora de partir de hoy adelante, del 6 de octubre de 2012, los únicos que son esclavos fieles y discretos somos nosotros 8, ustedes no son el esclavo fiel y discreto, ustedes son domésticos y por lo tanto no tienen el derecho de formar parte del cuerpo de Cristo. Con esto, lo que podemos comprender y deducir es que los únicos que darán los cielos para estar con Cristo formando su iglesia, su cuerpo, será Jesús con 8 individuos, que es el esclavo fiel y discreto. ¿Qué les parece, amigos? Antes estaban reunidos los 144.000, que eran esclavos fiel y discretos con Jesús, y cuyo requisito para estar con Jesús era que tuvieran que ser siervos fieles y discretos. Pero como ahora solamente son 8 los que son fieles y discretos, el resto que ha sido catalogado, etiquetado como no esclavo fiel y discreto, que es la gran mayoría de los 144.000, es decir, 144.000 menos 8 personas, o sea, 139.980 no sé cuánto, ¿no? Ya no son parte del cuerpo de Cristo, puesto que ya este esclavito malo, esclavo malo, ha golpeado a sus coesclavos, diciendo, ustedes no son parte del cuerpo de Cristo, porque no son fieles y discretos. Y eso es gravísimo, porque hasta antes del 6 de octubre de 2012 se decía enfáticamente que el cuerpo de Cristo lo componía Jesús con toda su iglesia, con todo su esclavo, fiel y discreto. Y ese era un requisito para ser salvaguardado y protegido por Dios, que era un requisito según Salmo 31:23, que dice que todos aquellos que son fieles, todos esos esclavos que son fieles, tienen la protección del Señor. En este momento, a partir del 6 de octubre de 2012, al haber descartado a la gran mayoría de nuestros ungidos aún vivos en la tierra, catalogándolos de ser domésticos y ya no ser el esclavo fiel y discreto, lo que ha hecho es sacarlos del cuerpo de Cristo, de la iglesia, y ya no podrán ir al cielo, puesto que ya no son fieles y discretos. Y además ya no tienen la protección y salvaguarda del Señor, de acuerdo al texto de Salmo 31:23. Esto le he puesto a usted para que reflexionen que el esclavo malo se ha manifestado. Y Satanás, el diablo, obviamente maneja esta organización con doctrinas satánicas que cada vez que avanzan con sus nuevas luces, lo único que hace es mostrar que Satanás gobierna esta organización y que el único que podría estar interesado en que la organización no se quede sin su cuerpo, que Cristo se quede sin su cuerpo de esclavo fiel y discreto, sería el mismo Satanás, el diablo, que quiere que solamente vayan 8 personas para estar con Jesús en el cielo. Posiblemente, si esta fuera la religión verdadera y sus doctrinas fueran verdaderas, es Satanás, el diablo, que está usando estos individuos, que se llama el cuerpo gobernante, para ellos ser los únicos merecedores de estar con Cristo como su iglesia, puesto que ellos son los únicos fieles y discretos. Los demás ya no son fieles y discretos, a pesar que son de la clase ungida, pero no son fieles y discretos. Y ese hecho de haber sido catalogados de infieles e indiscretos no los hace ya merecedores de heredar los cielos nunca más. Espero que este video les haga pensar y que sobre todo reflexionar, que es lo que yo pretendo con mis videos, para que ustedes reflexionen. Buenos amigos, los dejo. Buenas noches y hasta prontito.